No me lo puedo creer. Mira lo que hay. Mi padre dice que no son verdaderos. Yo digo que sí. Ay, por favor. Sí, sí, sí. Son verdaderos. Hoy nos encontramos en un lugar muy especial. ¿Por qué nos encontramos en Polinesia? En la isla de Rapa Nui, también conocida como Isla de Pascua. Y el punto de partida es Angkor Roa, en la ciudad de aquí de la isla, la única que hay. Aquí hay todos los servicios posibles que pueden imaginar. Tenemos escuela, tenemos farmacia, tenemos supermercados, tenemos de todo, de verdad de todo. Y se estima aquí en la isla hay aproximadamente, es una estimación, 10.000 personas que viven al año aquí, que están establecidos en la isla. Para recorrer la isla no es tan grande en total, son 160 kilómetros cuadrados. Hay toda una carretera que da un poco un bucle para dar una vuelta a la isla. Y hay diferentes maneras para visitarla. Uno puede ir caminando cerca de la ciudad, que hay senderos, etcétera, cerca de la ciudad. Así que caminando se puede ver una gran parte. Después hay muchos que hacen cabalgata, que en la isla está lleno de caballos. De hecho, atrás mío también vemos hay caballos. Y después hay la opción de alquilar un auto, que hay bastante auto. Igual me sorprende la cantidad de auto que hay en esa isla. Pero también nosotros hemos optado por la opción de alquilar un quad 4x4. Así igual podemos pasar más por unos caminos de tierra a veces, siempre respetando los lugares naturales. Donde no hay camino no se entra, pero así igual nos da libertad de dar una vuelta a la isla tranquilamente. Y bueno, me estoy dando cuenta que hay otra tormenta otra vez que está llegando, así que ya nos vamos a apurar para protegernos de la lluvia, porque aquí cuando hay lluvia es bien fuerte. Perdida en el medio del Océano Pacífico y con una historia llena de misterios, Rapa Nui tiene mucho por enseñar. Nunca en mi vida imaginé poder visitar esa isla que veía de pequeño en los documentales. Me encuentro frente a esas gigantes estatuas místicas y no consigo comunicar las emociones que voy sintiendo. Me siento tan agradecido y privilegiado de tener la oportunidad de explorar los misterios de Rapa Nui, y quiero aprovechar al máximo esos días en la isla. Así que prepárate para un video intenso en emociones. A mí me fascinan los moais, de verdad podría estar mucho tiempo explorándolos todos, pero a mi padre le fascina otra cosa de la isla. Y es esto, el paisaje que hay, los acantilados, las rocas, los volcanes. La isla tiene una naturaleza increíble. La piedra de la costa es volcánica, es todo muy negra, es impresionante el color que le da, y la fuerza de las olas es impresionante. Como les conté, nos encontramos en la Polinesia porque sí, Rapa Nui es parte de la Polinesia. La Polinesia es una región del Pacífico, es como un triángulo que va de Rapa Nui hasta la Polinesia Francesa, Tahití, etc. Y va hasta Hawái en el norte. Y bueno, de hecho el nombre Rapa Nui, el nombre ha sido dado por la gente de Tahití, que al llegar aquí, simplemente la isla les hizo pensar a una isla que ya tenían ahí en Tahití que se llamaba Rapa. Así que simplemente quisieran dar el nombre de Rapa Grande, porque era más grande que la isla Rapa que tenían ahí en Tahití. Entonces Rapa Nui significa Rapa Grande, Nui quiere decir grande. Bueno, hay teorías que dicen que los primeros en vivir aquí datan del año 450 antes de Jesucristo. Fueron los primeros en llegar a vivir aquí. También se dice que llegaron en el siglo XII, XIII los tahitianos, que vienen de la Polinesia. Pero de todos modos las teorías son increíbles, porque solo no sé si imaginan en el siglo XII, XIII gente llegar aquí
en barco desde la Polinesia o el continente sudamericano es una locura, porque no había las mismas tecnologías que hay hoy en día, y haber cruzado el océano con un tipo de barco que tenía en la época es increíble. Pero eso, actualmente hay una cultura muy polinésica, hay muchísimos intercambios con Tahití, en Polinesia Francesa, y de hecho hay pocas maneras de llegar aquí en la isla. La más común, la más fácil es desde Santiago de Chile, que hay vuelos que salen todas las semanas. Actualmente hay 4 vuelos que salen. Yo escuché, me explicaron que iba a subir a 7 vuelos a la semana desde Santiago de Chile hasta Rapa Nui. Son más o menos 5 horas de viaje. La segunda opción es también hay barcos de la Armada chilena que cada año creo que vienen 2 veces. Parece que supuestamente también se puede juntar a la Armada y venir aquí, irse con la Armada y volver con la Armada. Y después la tercera opción, que actualmente no es posible, pero también existen vuelos directamente hacia Tahití. Tahití, Rapa Nui, Rapa Nui, Tahití. Por eso históricamente hubo muchos intercambios, que los militares franceses venían mucho aquí en la isla de Rapa Nui a descansar, a pasar sus vacaciones, y también, claro, que tienen unos intercambios de cultura muy importante. Por esa razón está muy conectado con la Polinesia, que está a 4.000 kilómetros de aquí, y del otro lado tenemos Chile a 3.500 kilómetros, que está de verdad entre los dos. Pero igual sigue muy aislada, de hecho es de las islas más aislada del mundo. El lugar más cercano habitado está a más de 2.500 kilómetros. Es una isla inglesa que está igual en el Pacífico, así que pueden imaginar lo aislado que estamos. Bueno, aquí estoy, recién despierto. Nosotros nos estamos quedando en una cabaña aquí atrás y estamos justo en un lugar increíble. Así que decidí, me preparé unos sándwiches, me preparé un cafecito para tomar desayuno. Y ahí pueden ver dónde estoy. Estoy con unos caballos y sobre todo frente a unos moais. No sé, igual me emociona estar aquí. Me siento muy afortunado de estar aquí, en este lugar tan místico que siempre vemos en la televisión, en los documentales, y estoy desayunando aquí frente a esas estatuas. ¡Qué increíble! Bueno, recién el sol salió, pero ya hace mucho tiempo que estoy despierto, porque bueno, aquí en la isla hay 2 horas de diferencia con Chile, con el continente. Así que yo me desperté a las 5:30, correspondiendo a 7:30 en Chile, pero claro, tuve que esperar 2 horas para que el sol salga y recién ahora está saliendo. Igual pueden ver, las estatuas están completamente accesibles. Hay solo pequeñas rocas con pequeños carteles que te delimitan hasta dónde puedes caminar, pero no pusieron ninguna barrera, no bloquearon el paseo, lo que sinceramente me gusta mucho porque guarda de verdad el ambiente, que estamos como en el campo, que es pasto, tenemos el acantilado, el mar atrás, es como muy natural, sin barrera. Y sí se ve como, imagino, como se veía un poquito antes. Igual es confiar mucho porque siempre hay unas personas que no respetan las reglas, pero bueno, igual sé que aquí van controlado bastante los lugareños. Aquí atrás mío tenemos la primera familia de moais. No sé si es una familia, pero para mí lo es. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 moayas aquí presentes. Hay unos en mejor estado que otros. De hecho, hasta este aquí está completamente destruido, desapareció. Y por ejemplo este está como solo la mitad. Podemos ver un poco cómo lo vas construyendo con esa base de piedras. Un poco del mismo estilo, la misma construcción que los incas, que van encajando las piedras perfectamente cortadas y lo van encajando todo de manera muy perfecta, lo que es una base muy sólida y bien estable. Y aquí tenemos los primeros moyas, que son los más accesibles, los más conocidos, porque están de verdad muy cerca del pueblo. Aquí está el pueblo, a unos metros caminamos. De hecho ya aquí atrás hay también casas, están completamente accesibles, ni siquiera están en el parque. Y ahí atrás pueden ver, aún el cielo está bastante nublado de este lado. Bueno, es la mañana y esta noche tuvimos lluvia, porque aquí el clima, ya pueden ver, estoy en Porera, hace bastante calor y son las 8 de la mañana.
Que aquí es un clima tropical, mucha lluvia, pero también mucho calor. Ahora estamos en pleno invierno y en el día hace 23, 24 de esos días, así que un clima muy agradable, tropical, también muy húmedo con mucha lluvia. Al lado de la familia tenemos el soltero o solitario, simplemente tenemos ese grande que aquí la verdad parece que está a punto de caerse, no sé, con esas rocas. Como que está bien estable porque ya está hace mucho tiempo. Igual de perfil tienen completamente otra forma. Y bueno, los moais hay por toda la isla, por todos sitios vemos unos. En total en la isla se estima que hay 887 estatuas de este tipo. No sé si alcanzamos a verlos todos, pero lo vamos a intentar. Yo los quiero ver todos. Parece que sí, los caballos tienen permiso de entrar ahí y ver los moais desde más cerca. Aquí tenemos un moai renovado. Está al lado de los otros, de la familia y del soltero. Pero este está completamente renovado. Además, muy buen estado, tiene los ojos blancos, el sombrero. Claro, los tuvieron que renovar porque en la isla, hay que saber, todos estaban, no sé si destruidos, pero todos estaban caídos. Porque aquí hubo muchos conflictos de tribus, etcétera. Entonces los hicieron caer todas, pero los volvieron a poner todos de pies. Por eso ahora están nuevamente de pies así. Y otra curiosidad, aquí vemos, pusieron los ojos blancos. Eso se descubrió mucho más tarde, en 1927. Antes de esa fecha no se sabían que tenían ojos, pero con la búsqueda arqueológica encontraron esos ojos blancos en el suelo. Y así ya después descubrieron varios y se dieron cuenta que sí, las estatuas tenían esos ojos. Sin olvidar el gorrito, como dije, el gorrito que suele ser siempre de color rojo. En realidad la teoría es que no es un gorro, es el moño, el pelo de la gente. Los guerreros aquí en la isla llevaban moños, eso es para representar cada estatua, para finalizar la obra de la manera más complicada, porque yo creo que poner el gorro es la parte más difícil. Y se está juntando mi padre ahí. Él también acabó de desayunar, así que ya vamos a seguir recorriendo la isla. Y ahora nos encontramos en un sitio de moai completamente destruido. Este lugar se llama Anga Paukura y vemos las estatuas están en el suelo. Cabezas, los cuerpos, los gorros destruidos. Eso está como, podemos imaginarlo, encontrar un poco así, esos sitios completamente destruidos. Y esto está dejado sin tocar. Aquí tenemos un gorrito de color rojo. Atrás también. Ahí tenemos el cuerpo que se ha caído. Y aquí atrás en el suelo tenemos un cuerpo moai enterrado. Imaginan hace cuánto tiempo que está aquí. Mi padre me está contando otra teoría de por qué construyeron los moai. Ouais, parce qu'à la base, enfin le compte moi, que j'avais vu dans un reportage, c'est que toutes les statues, ils étaient au bord de la mer comme ça, et c'était pour effrayer des éventuels ennemis, quoi. Des gens qui... Et c'est pour ça que bon, ça faisait énorme, et puis peut-être à cette époque-là, bah, ça faisait peur, quoi. Claro, porque es verdad que siempre los construyen en la costa para que se vea todo alrededor de la isla. Así que puede ser. Me imagino a la época, llego a una nueva isla, veo tu tema así gigante. Igual yo creo que me daría miedo, diría, ¿quién hizo esas estatuas extraterrestres? ¿Quién vive aquí? Yo no voy por ahí. Y tal vez sí, era una manera de alejar a los enemigos y a la gente de fuera. Siempre tiene una cara muy seria, sí. Y aquí tenemos la familia más grande de moais con, en total, 15 figuras distintas de diferentes tamaños. Tenemos los chiquititos, los más grandes, los más pesados. La razón principal de por qué construyen esos moais, lo que se cuenta obviamente que es un homenaje, digamos, a los ancestros. Cada figura representa un ancestro. Cada lugar, cada plataforma así que hay en la isla era un tribu, un pueblo diferente. Y aquí esa plataforma abajo se encontró los huesos de cientos de personas. Era, digamos, el cementerio del pueblo. Y aquí las figuras representan las personas más importantes, los jefes, los que más poder tenían.
en los clanes, en los pueblos. Cabo, imaginamos que está representado un poco con la característica física. Hay unos más grandes, unos más gordos, unos que tienen un poco rasgos como orejas más grandes, rasgos un poquito más viejos. Y estos eran, digamos, los últimos porque los iban cambiando según los ancestros. Cuando morían, sacaban una, ponían otro y ahí iban cambiando. Era un trabajo constante. Este es el típico Moai que vemos, la cara, las orejas alargadas porque tenía esos anillos como pendientes. Reconocemos la nariz, la boca y abajo igual siempre vemos las tetas que tienen y los brazos muy largos, y llegaban abajo, vemos que parecen dedos, en realidad son uñas, que igual tenían las uñas muy largas porque cuando tenían las uñas largas era que no trabajaban la tierra, esas cosas que eran justamente gente más de poder que no hacían justamente el trabajo del suelo. También el moño era muy importante en la cultura porque más tenías el pelo largo y más estabas conectado con el cielo, con los ancestros, con lo espiritual, porque lo de arriba de la cabeza era lo que estaba más conectado. Entonces más largo tenías el pelo y más conexión tenías con lo espiritual. Por eso era prohibido que no se cortaban el pelo e intentaban tener el pelo lo más largo posible. ¿Pan tiene? Sí, Sí. 2.500. ¿Cómo estuvo el paseo hoy? Muy rico, dimos una vuelta así. Sí. Ya, ¿fueron a ver el volcán? No, mañana. Ah, ya. Mañana vamos a ver el volcán. Ya, qué bueno. Pucha, no hay nadie que lo lleve allá abajo a la cueva de Dos Ventanas. A los chiquillos, pregúntale. Ya. Que quieren ir a ver La cueva. la cueva de las Dos Ventanas. Pero es la bajada, hay que ir con alguien, ¿sabe? Porque igual como quiera bajar hay que agacharse y hasta abajo. Ya. De ahí pararse. ¿Cómo era vida en Francia? ¿Es caro también? Sí, igual que aquí. ¿Sí? Sí. Igual me preguntaba todas esas cosas, entonces las traen de Chile. Sí. Sí. Todo lo que es tomate, la papa. Acá se cultiva también. Claro, los Pero plátanos, tiempo- la palta. No, la palta es acá, se da mucho, mucho. Desde la isla. Claro. Plátano, la papaya, se da mucho acá. El mango, la guayaba, limones, se da mucho aquí en la isla. Pero los otros, lo que es carne, todo lo que es lácteo, todo lo que es abarrote, todo de allá. Y viene en barco. Barco y avión, También en pero avión. el avión sale muy caro. Claro. En avión viene lo que es carne, leche, o sea, todo lo que es perecible, yogur, queso, Ustedes de aquí, ¿no? sí. Rapa Nui, Claro. sí. Ya, este nomás, amigo, Bueno. ya está, 8.320. Bueno, ¿Con tarjeta? sí. Estamos en la cima del volcán Ranu Kao. Aquí tenemos su cráter. Ahora es un lago gigante. Hay vegetación encima, bien lindo. Y hay dos opciones para llegar: caminando desde la ciudad o también en auto. Bueno, nosotros en quad, que hay una carretera que te lleva hasta aquí. Y ahora vamos a caminar hasta arriba, un poquito más que arriba. Te voy a contar una leyenda y un ritual que la gente tenía aquí en Rapa Nui. Y el punto más alto de este cráter está a 324 metros sobre el nivel del mar. No es nada el lugar más alto, que más en las tierras el más alto está un poquito más de 500 metros. Que igual es bastante para ser una isla en el medio del Pacífico. Y bueno, llegó de la nada una tormenta y lluvia. El clima cambió así radical de un momento a otro, así que vamos a ver si conseguimos ver lo que quiero enseñarlos. Bueno, vamos a tener que esperar para enseñarles porque no se ve nada. No se ve estrictamente nada. Bueno, estoy un poco emocionado porque acabamos de ver ballenas pasar aquí, que
Supuestamente aquí es el camino que viene de la Antártica, ahora van migrando hacia la Polinesia Francesa, hacia Tahití. Es la primera vez que veo ballenas y siempre era un sueño mío. Y fue en muchos lugares donde había ballenas, nunca los vi porque nunca estaba en la temporada, pero las acabamos de ver saltar aquí, los vimos, parece de muy cerca, aunque no, pero son tan gigantes que los vimos súper bien. Y bueno, tengo que bajar la emoción y les voy a contar la tradición del hombre pájaro, el símbolo que hemos visto. Que la tradición del hombre pájaro, antes había diferentes tribus aquí que vivían en la isla y tenían que elegir un jefe cada año, el jefe que iba un poco a controlar la isla durante un año. Y entonces cada tribu mandaba una persona, un joven, que tenía que ir hasta esa isla aquí, ese islote, el que está al final, que son 3 pequeños islotes. Tenía que ir a la tercera porque ahí había una especie de pájaro que hacía un tipo de huevo a cierta temporada en primavera. La tarea era de ir nadando, que son 1400 metros, llegar hasta ahí, subir 20 metros esa isla, coger el huevo del pájaro y regresar, que lo ponían aquí en la cabeza con un tipo de elástico y lo traían hasta aquí, en este lugar donde entregaban el huevo al jefe y ya se volvía la persona jefe durante un año. Y eso es la tradición del hombre pájaro. No sé si consiguen ver algo en esta montaña, pero aquí tenemos un moai gigante que está en construcción. Y este moai no lo terminaron, obviamente, pero este es el más grande de la isla y hace 22 metros de altura. Es increíble. Estamos en el lugar donde construían los moais, en este lugar, en este volcán de la isla. Y aquí es donde construían todos los moais que conocemos de la isla, los iban transportando. Y entonces, ¿cómo hacían para transportar los moai que pesaban toneladas y toneladas, que hay unos en promedio son 10 metros de altura? Pues hay diferentes teorías. Bueno, unos dicen que usaban los días de lluvia, el suelo estaba mucho más que los moai se caían y los podían deslizar hasta los lugares. También la técnica de los troncos de árbol, los ponían en troncos y los hacían un poco girar como un poco de ruedas, los hacían igual deslizar así con troncos de madera abajo. Pero la teoría también más probable es que tenía un poco una base redonda y con cuerdas que iban poniendo en la cabeza los podían tirar de un lado a otro y entonces se movía de una manera que lo conseguían hacer avanzar y así lo desplazaban. A veces del otro lado tenemos moais que están a 10 kilómetros de aquí y aquí vemos perfectamente el camino de los moai. Hasta aquí vemos otros cadáveres de moai y seguían hasta ahí, atrás de ese cerrito, que iban a construir nuevos lugares de moai, que vamos viendo el camino directamente de donde los producían. Y ya vemos que hay muchísimos en este lugar y la mayoría están ya caídos. Vemos muchísimos en el suelo y esto simplemente, una vez que el moai se caía, tipo así en la nariz, era imposible volver a levantarlo, así que se quedaba aquí y tienen que construir otros. Y la mayoría también esos no están terminados, simplemente les faltan muchos detalles. Vemos las orejas, el cuello no está terminado. Igual aquí solo vemos la cabeza, pero hay que imaginar todo abajo. Hay un cuerpo muy alto, imaginamos todo esto aquí. Igual abajo de la tierra hay parte de la roca. Vemos muchos fracasos, todos esos moais no llegaron hasta el fin, o no están terminados o cayeron en el camino, pero es un mensaje que no hay que perder fe. Cuando hay un fracaso hay que volver a intentar, tomar el tiempo, porque siempre se puede conseguir. Y ya con el tiempo aquí consiguieron llenar la isla de todas esas figuras de todos los lados. La verdad que es increíble imaginar el tiempo, la técnica que usaron para poder construir unas cosas así. Y aquí nos encontramos con el moai más
gordo de la isla. Bueno, esto lo digo yo, que es el más gordo que vi. Solitario. Y aquí tenemos otros. Aquí tenemos los moai de la playa. Aquí está en una duna, aquí está la playa. Hay aquí unos 8 moai. Bueno, hay unos que ya no están. Y esos están construidos directamente en la duna, en la arena. Tienen, yo creo que la mejor vista. Ya dejé de ese objetivo de ver todos los moai de la isla porque hay tantos por todos sitios. Solo hay que mirar. Hay unos aquí el cuerpo de otro que está aquí. Hay de verdad en toda la isla. Es imposible verlos todos, o no sé, hay que pasar mucho tiempo. Hay una gran parte de la isla que está dedicada a un parque nacional, el Parque Nacional Rapa Nui. La entrada cuesta $80 por persona y de ahí tienes acceso durante 10 días, pues visitar todas las veces que quieres el parque. Pero que sí, hace poco tiempo hay una nueva reglamentación. Es obligatorio visitar el parque con guía. Pusieron esa reglamentación porque nos contaron que había antes mucho abuso con las estatuas. Como les contaba, hay pocas barreras, son muy accesibles. Ya imaginan, había gente que se subía en los moai para hacerse foto, pero más que nada me contaron la historia de alguien que hasta robaron la oreja de un moai, lo llevaron a Inglaterra, cosas así. No sé, la gente tiene poco respeto de las cosas y da mucha pena. Por eso igual pusieron esa regla que es visita obligatorio con guía. Y para contratar un guía en general es alrededor de 50.000, 55.000 pesos chileno para un día. Es lo que hemos encontrado a esta temporada. Si contamos la entrada del parque más un guía, hay que esperar gastar 110, 120.000 pesos por persona. Y quién lo diría, estamos en una playa de arena blanca. Yo no tenía ninguna idea que había una playa de arena con palmeras. Hace calor. Tenemos igual los moai justo ahí en la playa misma. Es un lugar de verdad hermoso. Increíble tener esto aquí. Hay gente bañándose, que supuestamente el agua es caliente. Alors l'eau est bonne, l'eau est bonne. Un peu fraîche quand même, hein. On sent que c'est l'hiver tropical. Obviamente aquí en la isla se come mucho pescado, así que hemos pedido un ceviche a un pescado local de aquí. Hemos encontrado también una cerveza de Rapa Nui, no sabía que producían cerveza, pero aquí está. Y bueno, en un cuadro idílico tenemos la playa aquí atrás, bajo las palmeras, es un paraíso. Bon appétit. C'est piquant? Non, mais c'est bon. Bueno, ahora estamos entrando en el cementerio que me impresiona mucho. Nunca vi un cementerio así, es muy atípico, así que voy a entrar con mucho respeto porque la encuentro muy bonito la manera que tienen de construir las tumbas. Vemos que cada tumba a veces tiene un tipo de tótem, está hecho de madera o construido con los materiales de aquí, las piedras volcánicas, etc. Y la verdad es que es muy atípico, muy bonito. Hay muchas flores, es muy verde, hay mucha madera, figuras, esculturas. Es muy bonito, nunca había un cementerio así tan bonito. Por ejemplo, este es muy original, imagino de un pescador. Entonces hicieron un pequeño barco con una luz incluida, con panel solar y una caña de pescar. Es muy bonito. Si ven esta pequeña antena blanca, muchas casas tienen esto para internet. Pasa que aquí mucho tiempo tuvieron muy mal internet, la conexión no era muy buena, ni siquiera el wifi, pero tampoco la conexión del celular, que aquí hay una antena Entel de una compañía chilena y la verdad que va muy lento. O sea, para mí mi celular funciona muy lento, pero por eso ahora ya utilizan el sistema de Starlink, el famoso sistema de Elon Musk, que ahora es un sistema que funciona con satélites, es internet por satélites, y con esa pequeña antena tienen internet directamente desde el espacio y ya no son más dependientes
de las otras compañías de internet que aquí no funcionaba bien. Entonces ahora nos contaron que sí, tiene muy buena conexión y en general pagan cerca de 40.000, 50.000 pesos chilenos al mes para tener buen internet. Ahora estamos cargando gasolina y quería ver el precio de la gasolina, que me imaginaba que iba a ser muy caro. Y aquí únicamente venden 93, gasolina 93, y el precio es de 1.262 pesos chilenos el litro, lo que al final es el mismo precio o muy similar a lo que hay en el continente. Así que me imagino que el Estado debe subvencionarlo para que no sea muy caro, porque imagino el transporte para traer el petróleo hasta aquí, la gasolina hasta aquí, debe costar mucho. De ahí viene a buscarme el taxi. Bueno, mi nombre es Sol Huki, soy Rapa Nui de la etnia de Isla de Pascua. Igual yo creo que muchas personas tenemos duda igual de cómo un poco es la vida aquí. Igual estamos en una isla muy aislada del resto de los habitantes. Del resto del mundo, sí. Igual no sé, no hay cosas que extrañas que aquí tal vez no hay en la isla, que no sé. Extrañamos todos la posibilidad de comprar rápido. Claro. Tenemos muy poco comercio en la isla. Claro, aquí no llega Mercado Libre, que puede llegar. Acá no llega Mercado Libre, no llega FedEx, no llega nada de eso. Claro. Tenemos que esperar meses cuando alguien nos manda algo por correo o por barco. Todo es muy lento, todo llega muy lento aquí a la isla. Sí. Las cosas grandes las transportamos en barco. Claro, igual eso pienso, aquí no hay, por ejemplo, concesionar de auto. ¿Cómo hacen para comprar un auto, por ejemplo? Lo compras en el continente. ¿En Chile? Sí, en Chile. Lo subes arriba de un barco y lo traes para acá. Mira, y tienen que pagar como un trayecto como de barco. Muy carísimo. ¿En serio? Es costosísimo, sí. Ay, bueno, es que aquí en la isla igual es todo un poquito más caro. Es todo mucho más caro, sí. Por la lejanía. Claro. Porque estamos muy lejos de todo y porque pagamos por kilo. Todo lo que nos traen, nosotros pagamos un impuesto por kilo. Es más pesado, más caro. Más pesado, más caro todavía es. Qué loco. Es loquísimo vivir aquí. Pero es maravilloso, como puedes ver. Eso a mí me encantó. ¿Y tú, por ejemplo, ya pensaste alguna vez vivir en otro lugar? ¿No? Ya viví afuera. Sí. Viví en Chile, viví en Estados Unidos, viví en México. ¿Y te regresaste? Me regreso a mi isla. ¿Por qué? Por la tranquilidad, por la seguridad. Sí. Porque aquí puedo dejar mi casa abierta. Siempre está abierta. No tenemos llave. Ningún Rapa Nui tiene llave de su casa porque están abiertas. Sí, igual vemos hasta la gente dejan su auto con ventana abierta. Con las llaves, las ventanas abajo, las motos con las llaves puestas. Hay mucha confianza aquí. Hay mucha confianza, no hay delincuencia. Claro. Tú puedes andar tranquilo, puedes dejar tu cámara fotográfica, tu celular. Nadie te va a robar nada aquí. No, sí. Sí se siente mucho esa paz, esa tranquilidad. Además. Mucha naturaleza también. Podemos ir al mar cada vez que queramos. Sí. ¿Viste? No, es una muy linda isla. Es una bella isla, sí. El sol se está escondiendo justo atrás de este moai. Es hermoso. Fantastique, plein de mystères avec les moaïs. Ça m'a rappelé surtout vers la Polynésie. Ça m'a remonté 40 ans en arrière. On se retrouvait avec la soirée, on est allé voir les danses, c'est un moment émouvant. Claro, mi padre hace 40 años atrás hizo su servicio militar en Tahití durante 2 años, así que vivió un poco las tradiciones de ahí, Tahití, y es verdad que aquí volvemos a encontrar un poco esa cultura polinésica con los bailes, etc. Y así que tuvo muchos recuerdos de esos años cuando era joven. Aunque aún sigue joven, pero más joven aún. Fue de las experiencias más lindas que tuve desde que empecé ese viaje por Sudamérica. Tanto por los moais, que son fascinantes, pero además de poder tocar la cultura polinésica. Si tienen algún día la oportunidad de conocer Rapa Nui, que vayan, porque es de verdad una experiencia
muy bonita. Yo sé que es un destino muy caro si contamos los vuelos, el alojamiento, entrar al parque, hacer el tour, etc. Además, la vida aquí en promedio es 30% más caro que Chile. Espero también que lo disfrutaron, que descubrieron unas cosas sobre ese lugar tan místico que siempre vemos en los documentales. Yo me quedo con muchos recuerdos en la cabeza. Ya terminamos con mi padre el recorrido. Mi padre ya regresa a Francia. Terminamos súper bien aquí en Rapa Nui. Pero para mí la aventura va a seguir por Sudamérica. Voy a seguir recorriendo. Por eso que no duden en suscribirse, en dejar un comentario si disfrutaron del video. Déjale un like. Esto me apoya mucho. Y nos vemos en el próximo video. Chao, chao. Et ça y est, l'aventure se termine ici. Ça y est, pour moi c'est fini, l'Amérique du Sud. J'ai passé 3 super mois. Bah, je reviendrai quand même. Hein. Tu reviendras? Ouais, je pense. Pour essayer de organiser quelque chose. Bah ouais, de toute façon, on sait pas. Hein. Peut-être qu'on va pouvoir réorganiser un voyage. À la base, on avait prévu de faire l'Équateur-Colombie ensemble. Ah bon, super, moi, comment tu m'as fait passer. Honnêtement, j'ai passé de super bon moment. J'espère que toi c'est pareil. Ouais. Ah bah bon, c'est super. Non, super aventure. Voilà. À partager entre père et fils. Bon bah du coup bon retour en France. Ouais, bon je te laisse. Puis... Ouais. Tu m'accompagnes quand même. Ouais, je t'accompagne.